bloque en Diario de Cultura, el bloque de efemérides, porque hoy es una fecha muy especial. Hace 30 años la Argentina empezaba a transitar políticamente de manera diferente. Hace 30 años se iniciaba la democracia en la Argentina y Raúl Alfonsín fue una figura excluyente, no solo a través de la Unión Cívica Radical, sino como figura a nivel nacional, porque después de 7 trágicos años de dictadura, de feroz dictadura, por supuesto que era todo el pueblo argentino el que lo recibía con los brazos abiertos, con ese discurso, con esa manera de dirigirse al pueblo. Y así empezaba la democracia con Raúl Alfonsín. La enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Ahí veíamos entonces una breve reseña de la figura tan importante de Alfonsín y lo trascendente para nuestra historia, no solamente a nivel de la Unión Cívica Radical, sino nuestra historia a nivel nacional. Vamos a establecer comunicación con alguien que nos va a contar detalles de lo que pasaba un día como hoy, pero en 1983. Estamos en contacto con Mario Negri, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Muy buenas tardes, Mario. El gusto de recibirlo vía telefónica aquí en Diario de Cultura. Un gusto escucharlo. Y un día como hoy yo trato de llegar a la memoria, yo era presidente de la Juventud Radical, recién electo, y era una mezcla muy fuerte, mucha adrenalina, porque en el caso particular yo había hablado en el primer acto en el interior del país de Alfonsín, que sentaba las tierras, en redes cordobesas, cuando explotó el fenómeno de su vínculo con la sociedad y su discurso y el preámbulo, y yo fui el orador anterior, y era de la juventud que habíamos empezado siendo muy jovencito ya en el 73, 74, querer acompañarlo. Yo había estado preso en el 75 en el Departamento de Inteligencia de Córdoba en diciembre, y nadie se preguntaba si ganaba, era como una aventura, creíamos que sí, pero también estaba la idea de que el peronismo cada vez que hubo una elección ganaba las elecciones. La famosa discusión de un peronismo con Lula, recuerden ustedes que prometía amnistía, porque nadie se acuerda, prometía la amnistía el peronismo en ese momento. Sí. Y además de eso, bueno, se habían quemado el cajón con la bandera del radicalismo, era toda una mezcla de una Argentina hacia atrás, como si alguien se había quedado en el tiempo. Y Alfonsín fue el primer dirigente político en el retorno a la democracia que miraba a la Argentina, pero miraba al mundo, y miraba desde el mundo a la Argentina. Años anteriores era un orgullo para un dirigente no haber salido del país, no le decía nada malo, si vivía fronteras adentro nada más. Un discurso con esa audacia, con ese compromiso. Con ese ímpetu, ¿no?, que marcó tanto la historia, un ímpetu muy importante el de Ricardo Alfonsín cuando hablaba. Y no, además Raúl significó, ¿sabe qué? Para nosotros, en dos palabras, ya lo subí a mi hijo, los militantes de la juventud, fue salir de la muerte. Yo recuerdo mi discurso, lo tengo grabado por ahí, que delante de él dije que se terminaron las noches de los miedos. Era la dimensión de la libertad era muy grande. Además, no sé si estaba bien o no, nadie reparaba la sociedad si la economía funcionaba mucho o poco. En realidad no había inflación como ahora tampoco, pero digo, el orden de prioridades era la libertad, era la vida.
era la paz, poder reencontrarse. Había una generación entera que no había alcanzado a votar, que no era totalmente, y muchos habían muerto igual, ¿no? Entonces, cuando Alfonsín salió y cuando a continuación de los resultados de ese miércoles, el mundo entero puso los ojos, y sobre el juicio fue por la reivindicación ética del juicio de la Junta Militar, porque esas cosas, después del tiempo, cualquiera es cachito campeón de corriente. Claro. Había que acumular poder en la democracia. Es la salida la de la Argentina, distinta a la de todos los países de Latinoamérica, porque en Chile había sido acordada después la salida, fue acordada con la dictadura. En Brasil y en Argentina era por ruptura después de Malvinas. ¿Y en Argentina cómo fue el proceso? No había ningún pacto con los militares para volver a la democracia. ¿Y en Argentina? Chile tuvieron que hacer los senadores a Pinochet. Sí. Son procesos distintos. Son procesos Pero distintos. por eso en el tiempo cuando uno dice, no, que las leyes están, sí, era lo que la democracia permitía en ese momento. Pero hoy estamos hablando de democracia, ¿no? Que claro. Libertad, las asignaturas son otras. Y recuerda aquella parte del discurso de Alfonsín, cuando decían que la democracia se come y se cura, sí. Y después por la derecha lo criticaban, decían que la economía anda mal. Lo que estaba simbolizando es que la democracia debe hacerse cargo de todo, no solamente votar, de la libertad, de la justicia, y el valor de la democracia también es salir de la pobreza, ¿no? Y que crezca un país, y que en el mundo estemos distintos. Por supuesto que hemos avanzado mucho, pero en algunas cosas, lamento yo que hay un retroceso en términos de las instituciones. Yo quería preguntarle a usted, Mario, por eso justamente, los puntos claves de esta joven, pero por supuesto significativa democracia, que hoy cumple 30 años, porque es joven. ¿Cuáles son los puntos que usted podría resaltar? Bueno, yo creo que a nadie se le ocurriría de un golpe de Estado en la Argentina, es un fanático, un loco, nadie piensa, la sociedad eso no lo creería. Pero la democracia se retroalimenta. Y creo que hemos perdido solidez en las instituciones. Es cierto que no se violan los derechos humanos en las características de la masacre de la dictadura, pero hay otros derechos humanos incorporados en tercera generación, son asignaturas muy grandes. Deberíamos haber estado festejando los 30 años con mayor independencia del Poder Judicial, mejores controles, sin leyes de emergencia, porque eso significa que el Parlamento ha perdido todos los poderes que tenía. Y los tiene el Ejecutivo, digamos, el federalismo del 83, inclusive el de Alfonsín, aún con problemas. Fue la única ley de coparticipación que se dictó, la 25.348, hoy el federalismo no existe. Entonces, debemos festejar, sí, primero que no hay más golpe de Estado, no es un dato menor, de que no haya violaciones de derechos humanos y tortura como había antes con esas características, pero hay un balance también con grises y blancos, por supuesto que más importante es la libertad. Y Mario, si usted tuviera que poner un color, ¿no? Teñir de colores, del blanco al negro, desde la democracia de 1983 hasta la actualidad, ¿qué época más oscura, por supuesto sin contar la dictadura, usted tildaría de oscura, como que le faltó mucho más trabajo por hacer democrático, ¿no? Institucionalmente? No, institucionalmente es esto de retroceso, lo diría casi por lo mismo tono en distintos temas, la década del 90. La década del 90 fue la cultura del individualismo, del sálvese quien pueda. Esa idea de progreso social de los argentinos, colectivo, de que mi hijo estudie, de que me ayude con el vecino. En los 90 te premiaban si le podías pisar la cabeza a alguien. Eso fue lo peor de la cultura exitista, consumista al mango, sin valores de solidaridad. Y ahora yo diría que tenemos muchos claros oscuros, fundamentalmente los temas institucionales, los temas de credibilidad, de confianza por parte del Estado. Bien. Por supuesto que el Estado debe jugar un rol importante, muy distinto a lo de los 90, pero el problema no es si es más o menos Estado, el tema es qué Estado necesitamos. ¿Cómo debe funcionar una república, la democracia? Ese es el valor, Exacto. De la ley. Y el tema es el replanteo y el análisis permanente, de manera que tengamos una conciencia crítica para poder avanzar permanentemente. Mario, le agradecemos muchísimo. Si no se tiene conciencia crítica, viene la idea de sentirse dueño de todo. Realmente
Y a mí me alegra enormemente que las generaciones jóvenes vuelvan a participar en política, que luchen, que se rebelen. Eso es muy importante. Para que hagan lío, mucho. Mario, le agradecemos el contacto, sabemos que está por entrar a una reunión, así que le mandamos un saludo y muchísimas gracias por ayudarnos a recordar. Algo que decía Alfonsín, Sí. su error y su acierto, que es lo que nosotros aprendimos en mi generación. Hay que seguir ideas, no antes. Exactamente. Muchas gracias, Mario. Gracias un abrazo. a ustedes. Hasta luego. Ahí estábamos con Mario Negri, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, que nos ayudaba a contar un poco, a recordar a Raúl Alfonsín, pero a recordar esos primeros pasos de esta joven, pero por supuesto emblemática e importante democracia que hoy cumple 30 años. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más.